Hola jóvenes, ¿cómo están? Gracias por visitar mi canal de YouTube y hoy traemos un tema especial y muy bonito acerca de los números que están escritos en conjuntos, notaciones conjuntivas. Debemos de entender que la notación conjuntiva se puede representar a través de tres tipos de notaciones, que es la notación constructiva, la notación de intervalo y la notación gráfica. Estas tres notaciones nos ayudan a entender mejor el proceso de lo que son las notaciones de intervalos o las notaciones conjuntivas que relacionan a conjuntos numéricos que van desde un punto hasta otro punto. Hay conjuntos numéricos que son considerados finitos. Por ejemplo, un conjunto que le dice a usted que comienza en -2 y termina en 6. Entonces, ese es un conjunto finito porque tiene un inicio que siempre es considerado que está al lado izquierdo porque son los números negativos y finaliza en un punto localizado a la derecha de ese mismo número. Y también hay conjuntos que son infinitos. Por ejemplo, cuando decimos que un conjunto comienza en 3 positivo y tiende o va hacia el infinito positivo que está a la derecha o al infinito negativo que está a la izquierda. Vamos a hacer algunos ejemplos de notaciones y vamos a ir convirtiendo. Yo voy a escribir en la pizarra una notación constructiva, intervalo o gráfica y nos vamos a enfocar en buscar los otros dos tipos de notaciones, que es el tema que vamos a ver en este día. Así que vamos a ver el primer ejemplo. Antes de ver el primer ejemplo, vamos a realizar esta tabla en donde dice que la relación de orden pueden ser amplias o estrictas. Si hablamos de relaciones amplias, significa que vamos a considerar los extremos que tengamos dentro del intervalo. O sea, se incluyen los extremos. Y si estamos hablando de notaciones o de relación de orden estricta, decimos que los extremos no se incluyen. Si hablamos de relación de orden amplia, aquí tenemos los símbolos de notación de orden amplia, que es menor o igual que y mayor o igual que. En el caso de la estricta es menor que y mayor que. Si estamos hablando de una notación, una relación amplia, de orden amplio, en la gráfica vamos a tener que rellenar el punto extremo que nos importa. Y en estricta significa que el extremo que nos importa no lo vamos a rellenar y se va a ver más o menos algo de esta forma. Si estamos hablando de relaciones de orden amplia, los corchetes van a ir dentro o van a ir ubicando el número dentro de una casita o dentro de un pequeño recuadro cortado y de igual forma en ambos extremos. Si es abierto, si estamos hablando de una relación de orden estricta, entonces el corchete o la grapa va a ir hacia afuera del número que normalmente estamos hablando. Te recomiendo que pauses el video y que puedas escribir en tu cuaderno esta tabla, ya que nos va a ser útil para resolver los ejercicios que a continuación vamos a ver. Tenemos a continuación el primer ejemplo y en este primer ejemplo lo que yo les doy es la notación constructiva de este intervalo. Veamos. Leyendo esto simbólicamente significa que el conjunto se llama A y es aquel conjunto numérico donde todas las respuestas existen en los reales. X o el conjunto solución existe en los reales y el conjunto solución está en medio de estos dos extremos. Por un lado tengo el -1, perdón, y por el otro extremo tengo el 3. Ahora, es importante que antes de empezar a hacer el ejercicio, saber qué tipo de notación o qué tipo de relación de orden tienen tanto el -1 y el 3. Si ustedes se fijan, el -1 tiene como notación o como relación de orden es un menor o igual. Con el hecho de que sea igual o que tenga esta pequeña línea de acá, ya consideramos que el 1 o el extremo 1 se va a incluir dentro de la respuesta. Y el 3, que está como extremo de la derecha, también se incluye el extremo porque las dos relaciones son relaciones de orden amplia. Eso significa que se toman en cuenta los dos extremos. También es importante que nosotros sepamos que siempre una notación conjuntiva, siempre en lo que está a la izquierda, siempre va a ser menor que la cantidad que esté a la derecha.
En este caso, si nosotros vemos, el menos 1 está a la izquierda y el 3, que es número positivo, está a la derecha, tal como lo tenemos en una recta numérica real. Entonces tenemos la notación constructiva y nos corresponde buscar la notación gráfica y la notación de intervalo. Siempre recomiendo a mis alumnos que deben de buscar primero algo visual. Siempre hacer un dibujo de algo visual para poderle entender mejor a lo que está pasando, al proceso matemático que se está dando en esa situación. En este caso vamos a representar gráficamente ese pequeño conjunto que tenemos. Vamos a hacer una relación de recta numérica donde ya sé que a la derecha está el infinito positivo y a la izquierda está el infinito negativo. Y voy a ubicar relacionalmente mis dos extremos que tengo. No es necesario que vaya marcando el 0 y desde el 0 ir marcando todos los puntos a la izquierda y a la derecha. Voy a ubicar el 0 como punto de referencia para saber cuáles son los negativos y cuáles son los positivos. En este caso tengo el menos 1. Repito, no es necesario que vaya marcando toda la numeración hasta encontrar y localizar el número extremo que me están pidiendo. No es necesario. Al otro extremo, miren, yo puedo ubicar el 3 acá. Tal vez ustedes dicen, no, profesor, pero primero hay que hacer todas las rayitas. Insisto, no es necesario, porque solo estamos haciendo una relación numérica de los dos extremos que tengo. En este caso el menos 1 y en el otro extremo tengo el 3. Una vez que ya tengo ubicados mis dos extremos, voy a ver cómo es el extremo menos 1, si se incluye o no se incluye. Para eso entonces vamos a ver la tablita que hemos hecho en minutos anteriores, en segundos anteriores, y qué es lo que me está diciendo la respectiva tabla. Básicamente lo que me dice es lo siguiente: si aparece con este signo igual o con esta plequita en la parte de abajo, eso significa que el conjunto solución, que es la X, es igual al menos 1. Si es igual al menos 1, quiere decir que el menos 1 se tiene que pintar porque es parte del conjunto. Es como que yo dijera, te espero a las 2 o más de las 2. ¿Incluyo la hora de las 2 de la tarde? Sí, sí lo incluyo. Ahora, si yo les digo te espero de más allá de las 2 de la tarde, las 2 de la tarde no se incluye, pero sí incluyo a las 2 y 1, a las 2 y 3, etcétera, etcétera. En ese caso, estamos hablando de intervalos abiertos. El 2 no se incluye, pero sí se incluiría a las 2 y 1 de la tarde, las 2 y 2 de la tarde, etcétera, etcétera. Pero si yo le digo a alguien te espero de a las 2 o más adelante de las 2 de la tarde, estoy incluyendo el 2. Por lo tanto, el 2 de las 2 de la tarde sí sería entonces un intervalo cerrado. Y si es un intervalo cerrado, debo de pintarle su posición como en este extremo, como en este lado. Es importante que yo no haga y cometa este error, porque varios alumnos lo que hacen es escribir este punto en la parte de arriba. No, no es ese punto. Ese punto determina otras cosas dentro de un plano cartesiano, lo cual no estamos viendo en este momento. Es la posición 1 donde está, rellenarlo exactamente en ese punto, en ese lugar. Ok, y miramos que el 3 también aparece esta línea de abajo, lo que me determina que también es un intervalo cerrado, es un punto cerrado. Cuando ya tengo esto, me dice que el conjunto solución es todos aquellos números que vayan desde el menos 1 al 3. Entonces lo que hago es hacer esta línea y voy a pintar toda esa pequeña porción que está desde el menos 1 incluido y el 3 incluido. Y decimos entonces que es un intervalo completamente cerrado, tanto cerrado por la izquierda en menos 1 y cerrado por la derecha, que es 3. En este caso entonces ya tengo el primer ejercicio ya resuelto, o la primera notación, la notación gráfica, que se representa NG, notación gráfica, y ahora nos corresponde buscar la notación de intervalo. En la notación de intervalo debo de ubicar mis dos extremos que tengo, que es el menos 3, el menos 1 y el menos 3, y yo debo de saber para dónde va la respectiva grapa o el corchete. Entonces vamos a decir que el menos 1 y el 3 están en una casa. Si en la notación anterior esto estuviera sin pintar, entonces la grapa estuviera hacia afuera. Pero yo veo que la grapa o que el punto está completamente relleno. Y si está relleno, entonces quiere decir que estoy incluyendo el 1 en la respuesta.
En el caso del 3 también estoy viendo de que el punto va relleno o pintado. Significa que el 3 también se va a ir dentro de la respuesta. Y a esto le conocemos como un intervalo completamente cerrado. Vemos en este segundo ejemplo que también se nos da una propiedad o una notación constructiva, para lo cual entonces lo primero que vamos a hacer es representarlo con una notación gráfica. Hacemos la recta numérica real y ubicamos siempre mis extremos, el extremo de la izquierda que es el infinito negativo y el extremo de la derecha que es el infinito positivo. Vamos a ubicar en este momento el extremo que tenemos, y el extremo que tenemos ahí es el 6. Lo vamos a poner un poco más hacia la derecha porque es un número considerado positivo. Si ustedes se fijan, no tenemos otro extremo, solo tenemos el extremo 6. Entonces vamos a determinar si este 6 es abierto o es cerrado. Según la información que tenemos de esta notación constructiva, lo que tenemos es que la relación de orden es una relación de orden estricta. Eso significa de que el 6, el extremo 6, es un extremo que va a ir completamente abierto, porque la relación de orden no aparece con el signo igual como en una relación de orden amplia. Por lo tanto, el 6 es considerado un extremo que está abierto, no se va a incluir, y también la grapa al momento de hacer la notación de intervalo no sería hacia adentro, sino que sería hacia afuera. El 6 entonces consideramos que el 6 es abierto, y ahora vamos a ver hacia dónde va el conjunto solución. Podemos hacerlo de dos formas. La primera forma es viendo la relación de orden donde me dice que el conjunto solución, o sea la X, que es representado como el conjunto solución, es mayor que el 6. Y si nosotros analizamos cuáles son todos los números que son mayores que el 6, eso me va a dar el indicio, o me va a dar el indicativo de que los números mayores que el 6 son todos los números que estén a la derecha del extremo 6 o del punto 6, son todos hacia allá. La segunda forma es simple y sencillamente ver hacia dónde nos indica la flecha. Si ustedes logran ver dentro del marcador ahí y en la relación de orden se forma una flecha, y esa flecha me dice que vamos hacia el infinito considerado como positivo. Todos estos números que se den desde el 6 hacia el infinito positivo son parte del conjunto solución o de la respuesta que nosotros tenemos. Y por último, esta es la notación gráfica. Por último, nosotros tenemos la notación de intervalo, en donde vamos a tener dos extremos. El primer extremo es 6 porque es menor que el infinito positivo, y el otro extremo es el infinito. El 6 como un extremo, vamos a decir en este caso que es abierto, no se incluye dentro de la respuesta porque está sin rellenar. Y al otro extremo tenemos el infinito positivo, y como bien sabemos, todos los infinitos van a ir, todos, tanto el infinito positivo y el infinito negativo, van a ir completamente abiertos. Y esta sería entonces la resolución de la notación constructiva, teniendo la notación gráfica y la notación de intervalo. En este tercer ejemplo que vamos a hacer, lo que notamos es que tenemos a continuación una notación que está interpretada en intervalo. Tenemos que el -1 es un extremo y el 3 es otro extremo. Cabe mencionar que siempre cuando se dé un tipo de notación se especifica que el lado o el número que está a la izquierda es menor que el número que está a la derecha. En este caso el -3 es mayor y el -1 es menor que lo que está a la derecha, que es el 3. Y también cuando uno ya tiene más o menos experiencia en esto, ya podemos saber solo con interpretar este tipo de notación de intervalo que el -1 es abierto y el 3 es completamente cerrado por la ubicación que tienen los intervalos. Vamos a hacer la notación gráfica, donde siempre cabe mencionar que siempre debemos de referirnos a la izquierda como infinito negativo y la derecha como infinito positivo, y dentro de esa recta numérica vamos a ubicar los extremos, que en este caso es -1 que va a la izquierda y el 3 que va a la derecha. Una vez que ya tenemos eso es un límite
es un intervalo que tiene fin, es un intervalo finito. En el ejercicio que hicimos anteriormente era un intervalo infinito porque empezaba en 6 y iba hacia el infinito positivo. En este caso el intervalo ya es un intervalo finito porque comienza en -1 y finaliza en 3. Ahora bien, en -1, ¿cómo va a ser? ¿Abierto o cerrado? En este caso nos vamos a la notación de intervalo y vemos que la grapa, o sea el corchete, está hacia afuera. Eso nos da a entender que el -1 no se incluye dentro de la respuesta, solo es una referencia, va abierto. Y el 3, que está a la derecha porque es positivo, vemos que según la grapa el 3 sí se incluye en la respuesta porque está dentro del 3. Significa de que el 3 es un punto que va completamente cerrado y todo lo que va dentro de un número a otro número son las X, o lo que nosotros conocemos como conjunto solución. Todos los números que vayan desde -1 sin incluirlo hasta el 3 incluido, entonces es el conjunto solución. Vamos ahora a escribir la notación. Esta es la notación gráfica, nos dieron la notación de intervalo y ahora vamos a la notación constructiva, la cual siempre lleva un formato que no cambia. X existe en los reales, eso no va a cambiar, y X significa el conjunto solución, por lo tanto prácticamente diría el conjunto solución existe en los números reales. Eso significa que el conjunto solución pueden ser reales, pueden ser positivos, negativos, puntos decimales, raíces cuadradas, etcétera, etcétera. X existe en los reales y escribimos los dos extremos, el extremo -1 y el extremo 3. ¿Quién está en medio del -1 y del 3? El conjunto solución. Pero en este caso el conjunto solución lo voy a determinar o lo voy a representar con una X. Las relaciones de orden jamás van a ir en este sentido. ¿Por qué? Porque jamás lo que está a la izquierda, que son los negativos, jamás, nunca va a ser mayor a lo que está a la derecha, que es el infinito positivo. Por lo tanto, las relaciones de orden toda la vida van a ir en este sentido. Toda la vida. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que necesitamos saber quién es abierto y quién es cerrado. ¿Quién nos dice eso? Eso nos lo va a dar la notación gráfica y la notación de intervalo, que fueron las notaciones anteriores. En este caso me dice que el -1, miren, acá es abierto, no se incluye. Y el -1 acá arriba también es abierto, no se incluye. Eso significa de que cuando no se incluya un número o un extremo, estamos hablando de relaciones de orden estricta. Eso nos da a entender de que no va a ir ninguna línea o una raya en la parte de abajo. Mientras que el 3 me está diciendo de que en este punto es un punto cerrado porque va relleno. Y también la notación de intervalo me vuelve a reconfirmar lo que aparece en la notación gráfica. Cuando este corchete o esta grapa va hacia adentro, significa de que es cerrado. Y si es cerrado, se incluye el 3, y en este caso de acá, abajo en la notación constructiva, tengo que escribirle esta línea dando a entender al lector de que el 3 sí se incluye dentro de la respuesta, pero que el -1 no se incluye dentro de la respuesta. Y esto entonces es todo para este ejercicio que hicimos en este momento. En este último ejercicio también nos dan una notación de intervalo. Y ya mirando esa notación de intervalo, muchos de ustedes ya saben cuál es abierto y cuál es cerrado. Muy bien, el 4 es cerrado y el 9 es un intervalo o es un extremo abierto por la posición de cómo están las grapas o los corchetes. En este caso entonces vamos a pasar a hacer la notación gráfica. Fíjense bien que siempre comienzo con la notación gráfica porque necesito ubicarme en mi mente, necesito ubicar mis dos extremos. Cuando yo veo que no hay números negativos, eso no tiene absolutamente nada que ver con la recta numérica. Simple y sencillamente voy a poner el 4 a la izquierda y el 9 a la derecha. Profesor, pero ¿por qué pone el 4 más a la izquierda cuando ahí están los negativos? No es que están los negativos. Eso significa que a la izquierda están los números menores y a la derecha siempre están los números mayores. En los ejercicios anteriores que hicimos siempre teníamos un número negativo. En este caso no lo tenemos así.
De igual manera, si tuviéramos estos dos números negativos, menos 4 y menos 9, esta posición de menos 4 y menos 9 la tendríamos mal, porque en los negativos el sentido es contrario. Entonces en los negativos tendríamos esta relación y la tendríamos de forma correcta, menos 9 y menos 4. Entonces al plantearlo en un plano, en una recta numérica, tendría el menos 9 acá y el menos 4 en la otra posición, y así lo comenzaría a trabajar si en este caso los dos fueran negativos. ¿Ven? El menos 4 iría más a la derecha porque es mayor el menos 4 que el menos 9. Recordemos que en la regla de los números negativos, el número que está más a la derecha es mayor que el que está a la izquierda, o como nos lo enseñaron hace mucho tiempo en la escuela, el número que se acerque más al cero es el número mayor que todos los demás cuando se trate de negativos. Muy bien, pero aquí no tenemos números negativos, sino que tenemos dos números que son completamente positivos. Entonces la posición va normal, como en una recta numérica normal, el 4 y el 9. Ahora vamos a determinar quién es abierto y quién es cerrado. Muy bien, el 4 es cerrado por la posición de cómo está el corchete, y el 9 es completamente abierto. Entonces todos los números que van desde el 4 hasta el 9, a todos ellos le conocemos como X. Todos ellos son X, o como le conocemos comúnmente, conjunto solución. CS, conjunto solución. Ahora ya tenemos la notación gráfica. Ahora vamos a la notación de constructiva. Decimos que es el conjunto B. Notación constructiva, decimos que ese conjunto lleva un nombre, que es el conjunto B. X existe en los reales, es el formato que siempre va a llevar este tipo de notación constructiva. Y ubicamos los dos extremos, ubicamos el 4, ubicamos al 9 y cerramos el conjunto. Y entre el 4 y el 9 se encuentra el conjunto solución, o mejor dicho, la X. Una vez que ya tenemos, en el ejercicio anterior dijimos que era equivocado decir que el 4 va a ser mayor que el 9. Nunca van a ir las relaciones de orden en este sentido, sino que las relaciones de orden tienen que ser en sentido de esta manera como lo estoy escribiendo acá. El 4, ¿cómo va a ser? ¿Abierto o cerrado? Según lo que veo acá en la anotación gráfica y en la anotación de intervalo, me dice que el 4 es completamente cerrado. Por lo tanto tengo que escribirle esa pequeña línea o el igual que aparece en la parte de abajo, y el 9 sí lo puedo dejar así porque es completamente abierto y veo que la grapa va hacia afuera. Si el 9 estuviera pintado o relleno, entonces acá tendría que escribir un igual y acá la grapa tendría que ser hacia adentro, hacia acá. Pero no veo eso en este ejercicio, por lo tanto deduzco de que el extremo del 9 es completamente abierto, y así terminamos este tipo de ejercicios y decimos que este intervalo es un intervalo finito porque comienza en 4 y termina en 9.